Capítulo 3. El estreno. La semana que precedió al estreno del drama fue, para Fernando, una de las más ajetreadas de su vida, pues además de los 2 ensayos diarios había que resolver no pocas dificultades de tramoya, decorado e indumentaria, propuestas por el director de escena, los artistas y demás empleados de la compañía. A los repasos eran admitidos por especial favor a algunos chicos de la prensa, a quienes el autor había recomendado la mayor discreción, conociendo cuánto perjudican al éxito de una obra teatral los prejuicios divulgados por los críticos y la exposición anticipada de la trama. A buena parte acudía con sus recomendaciones. Cada día registraban los periódicos 1 o 2 gacetillas en las que se daba cuenta del progreso de los ensayos, del lujo con que se iba a montar la obra y hasta del número de localidades encargadas, dando así nuevo pábulo a los comentarios de los corrillos y a la inquietud de Fernando. «¡Qué bárbaros!», decía este a los periodistas amigos cuando cargaban la mano en los elogios, «se va a figurar la gente que mi trabajo es una gran cosa y el fracaso va a ser mayor». Tentado estuvo a retirar su drama y casi arrepentido de haberlo escrito, cuando vio cómo destrozaban sus pobres versos los cómicos, sin interpretar sus papeles como él deseaba ni caracterizar debidamente los personajes creados por su fantasía. Por fortuna, el empresario, para quien no pasaba inadvertida la general simpatía de que gozaba el autor y el provecho pecuniario que de ella podía augurarse, se empeñó en sacar con lucimiento la obra e hizo sentir todo el peso de su autoridad a sus subalternos. Todo salió a pedir de boca en el ensayo general practicado la víspera del estreno, contribuyendo no poco al entusiasmo con que trabajaron los artistas la noticia de haberse agotado ya las localidades, que el público arrebataba de las manos de los revendedores, pagando por ellas precios nunca vistos. Llegó por fin la noche del sábado. Desde las 7 se instaló Fernando en el escenario para dar sus últimas instrucciones y vigilar los detalles. Estaba trémulo, febril, como un general en el solemne momento de comenzar la batalla, e iba de un lado a otro contestando a las innumerables preguntas de actores y tramoyistas y asomándose de rato en rato por un agujero del telón de boca para examinar el anfiteatro, que iba llenándose poco a poco. Desde su observatorio distinguió en las butacas 1000 caras conocidas y vio los palcos atestados de señoras y señoritas que lucían ricos trajes, deslumbrantes de pedrería. En uno de la segunda fila estaba Margarita en compañía de sus padres y de 2 amigas, Luisa y Matilde Valdés, pertenecientes a una de las familias más conspicuas de la capital. La joven estaba nerviosísima a juzgar por el incesante rasgueo del abanico y los movimientos de su hermosa cabeza, que se volvía a cada instante para conversar con sus compañeras. Estaba un poco retirada del antepecho, como temerosa del público y casi ofendida por la multitud de gemelos asestados contra ella. Desde el escenario se percibía un rumor sordo y prolongado como el de un mar invisible que a Fernando se le antojaba el de una multitud amotinada que pedía su cabeza. Dieron las 8, sonó el tercer campanillazo, los actores ocuparon sus respectivos puestos y el telón subió lentamente. Fernando, oculto entre bastidores, vio entonces como en un sueño aquellos hijos vaporosos de su fantasía trocarse en seres de carne y hueso que hablaban, gesticulaban y se movían, mientras miles de ojos se clavaban en ellos y miles de almas, unidas a la del poeta por el hilo mágico del arte, participaban de sus emociones. Entróle de improviso un miedo horrible y por poco echa a correr para su casa como el que ha cometido un crimen. Atreverse él a poner de relieve ante aquella selecta concurrencia uno de los vicios sociales más extendidos y funestos. Recibiría pacientemente el público la dura lección envuelta en aquellas escenas trazadas con pincel vigoroso, por las cuales desfilaban las víctimas de la insensata pasión que arruina a los ricos, corrompe a los pobres, pervierte a la juventud y desespera a los padres de familia. La acción iba desarrollándose con naturalidad y lógica, y los espectadores seguían atentos la negra trama del infame que, después de seducir a la niña inocente, deslumbrada por el lujo, pone sitio a la esposa honrada y feliz en su pobreza, en cuyo pecho logra al fin despertar la vanidad y el afán de realzar su belleza con galas que su marido no podía ofrecerla. El final del primer acto fue acogido con un prolongado aplauso, que a Fernando se le figuró demasiado frío. No atreviéndose a salir durante el entreacto, se contentó con enviar un billete a su novia y se puso a observar por el agujero del telón los corrillos que en el patio discutían acaloradamente. Las primeras escenas del segundo acto se sucedieron en medio del silencio general y el novel autor, creyendo irremisiblemente perdida su obra, se encaminó a la puerta de servicio para escapar. Pero en aquel momento resonó un estruendo formidable, como si el teatro estuviese incendiándose, oyó carreras precipitadas en la escena y antes de darse cuenta de lo que ocurría, se sintió asido, arrastrado por manos femeninas. «Venga usted pronto, que el público le llama», gritaban las actrices. Y Fernando se halló de improviso ante un inmenso gentío que vociferaba y aplaudía frenéticamente. La pieza estaba salvada. Al bajar el telón invadieron el escenario los amigos del poeta, ansiosos de estrecharle la mano, entre los cuales iba don Rafael. «¡Bravo!
«Magnífico», exclamó, dándole un fuerte abrazo, «la familia te manda mil parabienes, aunque está resentida porque no has ido a saludarla. Cuando termine la función, acompañaré a ustedes a su casa, pues no me parece prudente salir hasta ver cómo acaba esto». «Tienes mucha razón. Qué drama y qué versos, amigo. Dignos de Alarcón. Mi hija ha llorado 2 o 3 veces y a Virginia y a mí se nos pegó un nudo en la garganta». El anciano continuó haciendo elogios de la obra hasta que sonó el timbre del director de escena. El público había entrado ya en calor, como decía el empresario, y las bellas escenas del tercer acto eran interrumpidas a cada instante por nutrido palmoteo. Pero el entusiasmo llegó a su colmo cuando al final la esposa, deslumbrada por el lujo, vuelve sobre sus pasos, se detiene al borde del precipicio, resignándose al lado de su marido a la vida de privaciones a que la condena la venganza del despechado Tenorio, y éste recibe el justo castigo de sus insidias. Jamás había presenciado nuestro Coliseo una ovación semejante. El autor, de la mano de las actrices, fue aclamado hasta el delirio, mientras multitud de sombreros y ramilletes volaron al proscenio, a despecho del reglamento del teatro. Fernando fue llevado en triunfo hasta el foyer y a duras penas logró librarse de sus admiradores para dirigirse al palco de don Rafael. Margarita le recibió de pie, pálida, trémula y sin articular palabra. La muda reconvención de su mirada se borró enseguida para dar paso a una emoción más intensa, a la suprema felicidad de ver a su amado convertido en ídolo del público, ceñido con la aureola de la gloria, de verse ella misma admirada, envidiada, porque a sus pies iba a depositar sus laureles el gran poeta. Sus manos se estrecharon amorosamente. En el antepalco, mientras él le ponía sobre los hombros el abrigo, le presentó ella sus labios incitantes, y un beso largo y apasionado, el primero que se daban, fue la mejor recompensa del artista. En el pasillo se encontraron con Mr. Ward, que venía a felicitar al poeta, y todos juntos salieron del teatro. Como la noche era espléndida, propuso Margarita que regresaran a pie, alegando que no cabían todos en un solo carruaje y había que ir a dejar en su casa a las señoritas Valdés. Pero lo que en realidad deseaba la picaruela era gozar más tiempo de la compañía de su novio. Fernando le dio el brazo y bajo el abrigo de pieles se apoderó de la enguantada manecita que conservó en la suya durante todo el trayecto. Detrás iba el americano con las amigas de Margarita y cerraban la marcha don Rafael y su hermana. Los grupos estacionados en las esquinas saludaban con frases cariñosas al afortunado poeta y la gentil pareja recogía, al pasar, retazos de conversaciones que giraban sobre el mismo tema, el éxito colosal del drama. Margarita no se habría cambiado aquella noche por una emperatriz, ni se había mostrado nunca tan enamorada y expansiva. «Oye», dijo, «el martes dan otra vez tu drama, pero si vas al escenario me enojo. ¿Crees que no vi cómo te apretaban la mano aquellas malvadas cómicas cuando te sacaron a la escena?» Fernando se rió de la observación y prometió no volver a poner los pies entre bastidores y hasta no escribir más dramas para no darle otro disgusto. Se sentía tan dichoso. Más que por su triunfo, era feliz por la pasión que, por primera vez, veía brotar de los ojos de su amada y por aquel beso cuya dulzura saboreaba aún su boca. Bajo una apariencia reservada y fría, alimentaba a Fernando una alma ardiente, fogosa, capaz de los más vehementes transportes. Cuando se prendó de Margarita, le asaltó el temor de no encontrar en ella un temperamento bastante apasionado. Pero aquella noche se desvanecieron sus dudas y se convenció de que su elección no podía haber sido más acertada. Qué corto les pareció el trayecto, no obstante el rodeo que hubieron de hacer para dejar en su casa a las señoritas Valdés. Al llegar a la suya, dijo don Rafael a Fernando: «Mañana muy temprano nos iremos a la finca, pues quiero que celebremos allá tu triunfo con un almuerzo en familia. Espero que usted nos hará también el honor de acompañarnos», añadió dirigiéndose a Mr. Ward. Aceptaron ambos caballeros la invitación y el extranjero, al despedirse, ofreció a Fernando un asiento en su automóvil. «Mil gracias», contestó sonriendo el abogado, «pero no puedo aceptar su bondadoso ofrecimiento porque tengo más probabilidad de llegar en mi potro Menelik». Largo fue el adiós de los novios, y lo habría sido más si doña Virginia no le hubiera puesto término con una de sus salidas de costumbre. «Niños, este cuarto acto del drama está resultando más largo que los otros y ya es tiempo de bajar el telón». Capítulo 4. Palique. A las 9 de la mañana ya estaba la familia en el higuerón, y al punto se enfrascó doña Virginia en los preparativos del banquete, mientras Margarita iba a sentarse, libro en mano, en una poltrona de la galería. Mas no parecía atender poco ni mucho a la lectura, pues sus miradas viajaban continuamente desde las páginas hasta la calle de naranjos que sombreaban la entrada de la quinta. Sobre la mesita cercana había colocado los gemelos que, de cuando en cuando, apuntaba hacia el pueblo de San Isidro, cuya polvorienta carretera se dibujaba a trechos sobre la verdura como una raya trazada con ocre amarillo. Poco después de las 10 apareció en la cuesta del río un punto negro que subía rápidamente.
El pecho de Margarita palpitó con violencia y, antes de empuñar el anteojo, el corazón le dijo que era él. La joven cerró el libro, entró un instante en su cuarto para dar la última mano a su tocado y fue luego a recostarse en el antepecho de la galería. Montado en su soberbio potro, llegó Fernando al pie de la escalinata, a donde fue a recibirlo don Rafael, quien de su despacho podía vigilar no solo la galería, sino también el jardín y el callejón de la entrada. Margarita esquivaba la mirada de su novio, y al darle la mano se puso encendida, recordando la escena del antepalco. Don Rafael se retiró un momento para terminar una carta urgente, y los dos jóvenes, sentándose en mecedoras de junco al extremo del corredor, se entregaron al eterno diálogo de los enamorados, a ese delicioso coloquio a media voz en que las palabras no dicen nada y los ojos se lo hablan todo. «Creí que te vendrías esta mañana con nosotros», dijo ella, «pero no volviste a acordarte de mí. Fue imposible». A las 5 llegaron los amigos con una serenata y tuve que atenderlos hasta las 7. Mañana por la noche me banquetearán en el Hotel Washington. ¿Qué dicen del estreno los periódicos? Aquí los traigo. Vieras qué crónicas tan largas y qué elogios tan exagerados. Te aseguro que hoy me dio vergüenza salir a la calle. Margarita hojeó con ansia los diarios y a medida que leía se coloreaba de satisfacción su rostro, pensando que de aquel inaudito triunfo le cabía a ella la mejor parte, pues el artista mimado del público era suyo, exclusivamente suyo. Sentía a la vez ganas de reír y de llorar, como si le durase aún la embriaguez de la noche anterior, y por fin brotó de sus labios la pasión sincera, avasalladora, como la había soñado Fernando. «Oye», le dijo, «nunca pensé llegar a querer como te quiero. Anoche no dormí pensando que acaso te habrías ido a cenar con las cómicas. Quisiera tenerte a mi lado siempre, siempre, que no miraras a nadie más que a mí, que solo conmigo hablaras. A veces tengo celos hasta de tus versos, porque me parece que me roban tu cariño». Él la escuchaba embelesado, como si oyese una música divina, y cuando pudo hablar dio rienda suelta a su pasión en frases no menos vehementes. Para él, sin padres ni hermanos, su Margarita lo era todo. La esperanza que alienta, la ilusión que embellece la vida, su ideal, su Dios. Jamás, aunque ella lo olvidase, podría amar a otra mujer, porque los corazones como el suyo, cuando los consume la pasión, nunca renacen de sus cenizas como el fénix. Un ruido desapacible y prolongado vino de pronto a interrumpir el idilio. Era Mr. Ward que llegaba en su automóvil, exclamando radiante de placer. «Por fin conseguí llegar hasta aquí con mi coche. Si no hubiera subido la cuesta, habría traído una cuadrilla de peones para allanar el camino». Los novios se miraron con la expresión resignada del que se ve obligado a soportar a un importuno. Mas su contrariedad fue breve, pues don Rafael se llevó a su despacho al extranjero para mostrarle los planos de ciertas obras que iba a ejecutar en la finca. Aquel mozo rubio, de facciones napoleónicas, inteligente, instruido y de pocas palabras, con su clara visión de los negocios y sus exactas apreciaciones, se había captado la estimación y el cariño del jefe de la casa, el cual, si bien departía complacido con Fernando sobre temas de su literatura favorita, no dejaba de reconocer la superioridad del americano en punto de ciencias, de negocios y de números, diciendo para sus adentros: «Lástima que en el mundo no haya nada perfecto y que estos dos jóvenes no formaran más que uno». A las 12 se sentaron a la mesa, decorada con exquisito gusto y servida regiamente. Don Rafael había echado la casa por la ventana, como era su costumbre cuando se trataba de obsequiar a personas de su cariño. Las 2 horas pasadas en el comedor fueron deliciosas, tanto por la variedad de ricos manjares y selectos vinos, como por el derroche de buen humor que hicieron todos y en particular doña Virginia. Terminado el almuerzo, fueron los hombres a fumar al jardín, en tanto que las dos mujeres recibían en el salón la visita de unas amigas que veraneaban en una finca vecina. Tomando el fresco y fumando excelentes habanos, don Rafael y sus huéspedes se pusieron a hojear los diarios y a comentar los artículos. «La prensa», dijo Mr. Ward dirigiéndose a Fernando, «no ha dado importancia al alcance moral del drama, sino al aspecto literario. El público que anoche aplaudió la obra no aprovechará la lección que usted quiso darle. En la función del martes veremos el mismo despliegue de lujo, la misma vana e inmoral ostentación de quienes no vacilan en llegar hasta el delito con tal de no parecer pobres». «Convencido estoy», replicó el poeta, «de que el teatro es impotente para extirpar los vicios de una sociedad, pues él mismo no es otra cosa que el reflejo de las costumbres de la época. Pero también estoy seguro de que el denunciarlos llama la atención de las personas sensatas y patriotas y las incita a corregirlos». El empeño de Fernando, observó gravemente don Rafael, no puede ser más noble y bien intencionado. Pero todo el que se mete a desfacer en tuertos, como Don Quijote, no cosecha más que disgustos. «De sobra lo comprendo», replicó el abogado, «y eso, lejos de desalentarme, me sirve de estímulo. Durante los años que estuve ausente de mi patria se acrecentó mi amor por ella y no me consideraría digno hijo suyo si no contribuyese a su felicidad por todos los medios que estén a mi alcance.
La verdad es, dijo después de una pausa don Rafael, que el pueblo costarricense ha perdido muchas de sus antiguas virtudes. Antes había más respeto a la propiedad ajena, se confiaban a los arrieros sumas considerables que llegaban a su destino sin faltar un centavo, y los vagos eran mirados como criminales. En cambio, ahora es un problema encontrar un peón honrado. Los robos y asesinatos se multiplican de manera alarmante, los desocupados pululan por las calles mientras los campos permanecen incultos, la miseria es general, el número de ebrios y mujeres perdidas es espantoso. Hace apenas 2 años que resido en Costa Rica, repuso Mr. Ward, pero he vivido también en otras repúblicas del Istmo y puedo asegurar que mis observaciones concuerdan con las de don Rafael. Los que nunca han salido de su país no advierten sus defectos ni ridiculeces tan bien como los extranjeros, del mismo modo que los viajeros de un tren no pueden apreciar el movimiento de este si no se asoman a las ventanillas. «Alto ahí», replicó vivamente el señor Montalvo. «Nosotros conocemos y confesamos nuestros vicios, que no son tantos ni tan grandes como los de otras naciones. Los que tenemos nos han venido de afuera con lo que llaman el progreso, que maldita la falta que nos hacía para vivir felices, como vivíamos hace medio siglo. Y a pesar de todo, sostengo que nuestro país puede contarse todavía entre los más morales y laboriosos del mundo». En aquel momento vino un criado a avisar a don Rafael que un desconocido deseaba hablarle, y los 2 jóvenes quedaron solos. «Me alegro», dijo el yanqui, «de poder hablar de estos asuntos con persona tan ilustrada como usted, sin alarmar el chauvinismo del señor Montalvo. En mi país gastamos una franqueza algo ruda, que emplearé ahora si usted me lo permite». «¿Y por qué no?». «Pues bien, el mal es más grave de lo que usted mismo se figura. He recorrido buena parte del país, visitando haciendas, fábricas, oficinas y colegios. He leído en la Biblioteca Nacional las colecciones de revistas y en los archivos los documentos históricos. He residido en los campos y en las ciudades, y puedo vanagloriarme de conocer esta república mejor que muchos, que la mayor parte de sus habitantes. ¿Se admira usted?», añadió sonriendo al ver que Fernando le miraba abriendo desmesuradamente los ojos. «No vaya usted a tomarme por detective o espía, ñor. Obro por cuenta propia. Estas comarcas inexplotadas brindan ancho campo a las iniciativas de mi raza y están llamadas a ser con el tiempo el asiento de vastas empresas industriales. ¿Qué tiene de extraño, pues, que los americanos nos preocupemos de conocer a fondo el teatro de nuestros futuros negocios?». Hablaba el yanqui en inglés, idioma que Fernando conocía perfectamente, y se expresaba con desusado calor, como si el champaña le hubiese desatado la lengua. «Este pueblo», prosiguió, «está minado por el alcohol. Los del norte tenemos fama de bebedores. Pues bien, comparando las estadísticas y tomando en cuenta la enorme cantidad de licor clandestino que se consume aquí, aseguro a usted que en su país se bebe, en proporción, 4 veces más que en el mío. Estuve en las fiestas de la capital del año pasado y no pude soportar el olor a aguardiente que despedían las calles. Fui un domingo a buscar jornaleros a una aldea y todos los vecinos estaban ebrios en la plaza. Todas las diversiones campestres acaban a machetazos. Los hijos degenerados». «Pero repare usted», le interrumpió incomodado Fernando, «que la culpa no es del pueblo, sino de los gobiernos que no se deciden a suprimir la Fábrica Nacional de Licores. ¿Y por qué no protestan las municipalidades, los periodistas, los maestros y demás patriotas obligados a velar por el bien público?». «Yo he escrito varios artículos en ese sentido», respondió Fernando. «Pero, desengáñese usted. Nada se conseguirá mientras el pueblo no se dé cuenta del peligro». «El pueblo», exclamó con desdén Mr. Ward, «los pueblos no adelantan, sino por el impulso que les viene de arriba, de la clase directora, de las personas ilustradas. Los pueblos son inconscientes como los niños, tan inconscientes como este árbol», continuó el yanqui, golpeando con su ancha mano el higuerón, «que necesita de los cuidados del agricultor para no perecer devorado por los parásitos. Y a propósito», dijo levantándose de pronto, «mire usted esto». Fernando se aproximó al tronco y en el lugar que el americano señalaba con el dedo, vio una grieta angosta y larga que en el fondo de una estría rayaba de negro la plomiza corteza. «Este árbol», dijo Mr. Ward, «comienza a dañarse, y si no se le cura a tiempo, por esta herida penetrará la muerte». Se lo indiqué el otro día a don Rafael y se puso furioso, pues no tolera que le pongan defectos a su hijo. «Y pensar que con un poco de alquitrán, ¿comprende usted? Alquitrán», añadió sonriendo irónicamente. El cielo se encapotó repentinamente y el viento cernía ya sobre el jardín una llovizna glacial que iba espesándose por momentos. Ambos interlocutores se dirigieron silenciosos a la casa, sereno y sonriente el uno, el otro con aire contrariado y pensativo. Capítulo 5. De caza. Si ruidoso fue el homenaje que la noche del estreno tributó el público al poeta, en la repetición del martes el entusiasmo rayó en delirio y aquella función hizo época en la historia del Teatro Nacional.
Qué feliz se habría sentido Margarita si hubiera presenciado el nuevo triunfo de su novio. Un repentino aguacero que puso intransitable el camino había impedido a la familia asistir a la representación y así se lo comunicó don Rafael a Fernando esa tarde, por medio de un telegrama expedido desde San Isidro. Al día siguiente recibió el abogado una larga y cariñosa carta de su amada y además otra del señor Montalvo, en la cual le invitaba para una cacería el domingo próximo, advirtiéndole que era preciso dormir el sábado en la hacienda para salir muy temprano y que Mr. Ward sería de la partida, tanto porque el americano, aficionadísimo a esta clase de deportes, le había insinuado la idea varias veces, como porque así tendría Fernando un compañero mozo para trepar por los vericuetos de la sierra. No le hizo mucha gracia al aplaudido poeta este párrafo de la carta, pues, sin atinar a explicarse el porqué, el yanqui le era cada día menos simpático. ¿Sería acaso el prejuicio de raza, las divergencias de carácter e ideales o la superioridad jactanciosa de que hacía alarde al referirse a los pueblos latinos? Para cualquier persona experta en achaques del corazón, la causa de tal antipatía debía buscarse en los naturales recelos, o con más propiedad, celos, con que un hombre ve interponerse a todas horas entre él y su amada a la sombra de un extraño, máxime si éste es soltero, galán e inteligente. Es verdad que hasta entonces no había descubierto Fernando en Mr. Ward el menor asomo de inclinación hacia la joven, a quien rara vez dirigía la palabra. Margarita, por su parte, no tenía ojos más que para su poeta. Una cosa, sin embargo, inquietaba grandemente a nuestro héroe. La marcada predilección que por el extranjero mostraba don Rafael, hija de la paridad de aficiones, ocupaciones y temperamentos. Rumiando todavía tan desagradables pensamientos, llegó Fernando al higuerón el sábado por la tarde. Había, además, otro motivo para el mal humor que se traslucía en su semblante, haciéndole arrugar el entrecejo, y era que el día anterior había aparecido en la información un artículo anónimo en el cual, por primera vez, se hacían desfavorables apreciaciones sobre su drama, que el crítico desconocido calificaba de inmoral y absurdo, atribuyendo el triunfo del autor, no a su talento artístico, sino a la circunstancia de ser uno de los más prestigiados jefes del Partido Progresista. Y como esta agrupación se componía en su mayor parte de artesanos y campesinos, era obvio, a juicio del articulista, que el drama había sido escrito con fines políticos, para halagar las pasiones de la plebe. En la quinta encontró Fernando a Mr. Ward, que había llegado media hora antes en un hermoso alazán y con una magnífica escopeta de 2 cañones a la espalda. La lectura del artículo levantó una ola de indignación entre los presentes. Don Rafael prorrumpió en acres invectivas contra los envidiosos, Margarita lloraba de rabia, y hasta doña Virginia, perdiendo su acostumbrada ecuanimidad, lanzó aceradas pullas contra el cobarde anonimista. La excelente señora quería a Fernando como a un hijo, y de los numerosos pretendientes de su sobrina solo él había sabido conquistarse sus simpatías desde el principio. Cuando se restableció el silencio, dijo Mr. Ward a Fernando: «Eso era de esperarse, y no quise anunciárselo a usted antes por no amargar su triunfo con mi pesimismo. En otros países se estimula y ayuda al que con su propio esfuerzo lucha por elevarse del nivel común, mientras que aquí. No siga usted», saltó don Rafael sin poder contenerse. «¿Cómo va usted a juzgarnos a todos por la mezquindad de uno solo? Los costarricenses sabemos apreciar al que vale y nos enorgullecemos de los triunfos de un compatriota». Abrió el yanqui la boca para replicar, pero sin duda lo que iba a decir le pareció inoportuno o demasiado fuerte, pues, en lugar de palabras, brotó de sus labios una enigmática sonrisa. Durante la cena expuso don Rafael el plan de la cacería del día siguiente. Saldrían en la madrugada para los terrenos montañosos que poseía más arriba de Rancho Redondo, en las inmediaciones del Irazú, en los cuales abundaba la caza de pelo y pluma, sobre todo, venados y saínos, y aún leones y tigres. Llevarían como vaquiano a Fermín, el mandador, dueño de un par de perros que, según él, eran nonis para coger tepezcuintes y cabros de monte. Las señoras acompañarían a los cazadores hasta un paraje descampado en donde se quedarían al cuidado del jefe de la familia, cuya edad no era la más a propósito para andar por las fragosidades de la selva. Antes de retirarse a su habitación, pudo Fernando charlar un buen rato con su adorada, en un extremo de la galería. Pero estaba de Dios que aquel día aciago no había de terminar sin una nueva desazón, motivada por una frase inocente de Margarita. «¿No has reparado?», dijo de pronto, «qué mirada tan penetrante tiene Mr. Ward. Cuando me mira me pongo colorada como una tonta y me figuro que registra mis más escondidos pensamientos». «No me había fijado en eso», respondió fríamente Fernando, poniéndose serio y apartando de ella los ojos por largo rato. «¿Qué tienes?», preguntó Margarita al observar el repentino cambio de su novio. «Nada», repuso él con sequedad. Tan inusitada dureza fue una puñalada para la joven. Llena de turbación y ansiedad, le interrogó repetidas veces, le dirigió palabras cariñosas y, por fin, al ver el mutismo de Fernando, se puso a llorar silenciosamente.
A la vista de aquellas lágrimas comprendió el mozo la ridiculez de sus celos, le pidió perdón, y aprovechando un momento en que les volvió la espalda doña Virginia para cerrar una vidriera, recogió con sus labios una gota de llanto que resbalaba por la aterciopelada mejilla de su amada. Antes de amanecer salió de la quinta la cabalgata en este orden. A la cabeza don Rafael con el mandador, precedidos de los perros y de una mula cargada con las provisiones, luego Mr. Ward en su alazán, y doña Virginia, muy derecha, sobre su mansa yegua Rosilla, detrás Fernando en su Menelik, y Margarita sobre un potro blanco de grande alzada, cuya fogosidad era motivo de inquietudes para don Rafael, quien obligó a su hija a marchar a la cola de la comitiva por temor de que el animal se desbocase. Margarita iba alegre y decidora como un escolar en vacaciones. El frío penetrante de aquellas alturas sonrosaba su rostro, y bajo el ala del sombrero de fieltro lanzaban vivos destellos sus grandes ojos pardos. ¿Quieres que demos un susto a papá? Pasemos adelante a todo galope. Mira a mamá, coqueteando con Mr. Ward. ¿Te pone serio otra vez? Pues me callo. Fernando la escuchaba sonriendo, y contemplaba embelesado sus lindas facciones, su busto lleno y airoso y su breve pie que asomaba bajo los pliegues de su falda de paño azul. De cuando en cuando ponía la mano en el cuello del potro blanco como para refrenarlo, pero en vez de sujetar la rienda oprimía con disimulo la manecita que la empuñaba. «Te van a ver», decía ella azorada. El sol naciente iba disipando uno tras uno los jirones de niebla que flotaban sobre el valle, y a poco la meseta central apareció en toda la plenitud de su magnificencia ante los asombrados ojos de los excursionistas. Con exclamaciones de alegría nombraba Margarita los pueblos que iban surgiendo en las estribaciones de las cordilleras, como evocados por la luz de la mañana, y a cada paso se detenían los jinetes para admirar el paisaje cuyo horizonte se iba ensanchando a medida que subían, hasta que lo perdieron de vista al internarse, en una sola fila, por un angosto sendero de la selva. Después de una hora de penosa marcha se detuvieron en un claro cubierto de hierba, a la sazón blanqueada por la escarcha, cerca del cual corría un riachuelo de aguas limpísimas. Don Rafael bajó de su montura, diciendo: «Aquí almorzaremos cuando vuelvan ustedes de cazar. Como la montaña es muy espesa, es preciso dejar los caballos. No tengan cuidado. Fermín conoce bien estos lugares y no hay peligro de extraviarse. Yo me quedaré con las mujeres». El mandador ató los caballos a los árboles, descargó la mula, y echándose al hombro su vieja escopeta de pistón y llamando con un silbido a los perros, se internó en la espesura, abriendo paso con el machete a los dos cazadores que le seguían. Don Rafael y su familia les hicieron 1000 recomendaciones. Luego el anciano, fatigado por 3 horas de camino, fue a tenderse a la orilla del arroyo, mientras tía y sobrina sacaban de las canastas y alforjas paquetes y más paquetes que iban depositando sobre la hierba. No había transcurrido media hora cuando oyeron ladridos lejanos y poco después 2 disparos. «Ya encontraron algo», exclamó gozoso don Rafael. Pasó otra media hora y se repitieron los ladridos, seguidos de una débil detonación. Luego, por largo rato, ni cazadores ni perros volvieron a dar señales de vida. «¿Les habrá pasado algo?», preguntó inquieta Margarita. «Debe ser que vienen ya de vuelta y que no traen las manos vacías», dijo don Rafael. En efecto, a poco resonaron muy cerca los machetazos de Fermín, en dirección opuesta a la que habían seguido al internarse, y 10 minutos después aparecieron los cazadores, lanzando gritos de alegría. El americano traía al hombro un gordo tepezcuintle y Fermín venía cargado con un cabro de monte que Fernando y él habían tirado. Opúsose don Rafael a que se desollasen las reses como quería el mandador, y le ordenó que las atase sobre la mula para llevarlas como trofeo a la finca. El almuerzo fue delicioso, y entre los delicados fiambres extraídos de las cestas merecieron especiales elogios unos tamales de pollo preparados por las hábiles manos de doña Virginia. Apurado el café que Margarita había calentado en una cocinilla de alcohol, los dos enamorados fueron a sentarse en uno de los pedrejones que formaban el lecho del arroyo, mientras los demás excursionistas formaban grupo aparte, arrodajados sobre la hierba. Unos graznidos estridentes atrajeron de improviso la atención de todos y especialmente de Fermín, ocupado en aquel momento en acomodar sobre la mula las piezas cobradas. «¿Qué suena?», dijo Margarita. «Son las pajuilas», dijo el campesino, «y están ahí nomás». «Has de creer que no conozco las pajuilas, aunque he vivido tanto tiempo en el campo», dijo Margarita a su novio. «Pues voy a traerte una», respondió este levantándose y empuñando su escopeta. «¡Qué locura! No te dejo ir. Es cuestión de 10 minutos. Vamos, Fermín». Y Fermín, que no deseaba otra cosa, ató los perros para que no espantasen las pavas, se echó al hombro su viejo chopo que no habría trocado por la valiosa arma de Mr. Ward y se metió por la trocha, seguido de Fernando. Margarita permaneció en su sitio sin tomar parte en la conversación general, pues comprendiendo que a Fernando le disgustaba que cruzara palabras o miradas con el extranjero, estaba resuelta a no ocasionar a su amado el más leve disgusto.
Era poco más de mediodía y el frío arreciaba por momentos, pues la densa neblina que envolvía la montaña no dejaba pasar los rayos solares. Los caballos, con el freno colgado del arzón, daban bocados a la hierba que tenían a su alcance. A su lado, los dos perros dormían profundamente. Refería Mr. Ward algunas de sus aventuras cinegéticas en Colombia, que todos, inclusive Margarita, escuchaban con interés cuando vino a distraerlos un ligero ruido que salía de la maleza, a pocos pasos de distancia. Al volverse vieron ante ellos un animal extraño, semejante a un marranillo, el cual se detuvo sorprendido y luego echó a correr con tan mala suerte que quedó enredado en unos bejucos. Un dantito cachorro, gritó alborozado don Rafael. Mr. Ward se levantó de un salto y corrió a apoderarse de la curiosa bestiecilla que forcejaba inútilmente por escapar, pero ésta, al sentirse cogida, lanzó una especie de silbido al cual respondió un estruendo formidable, como el de una tromba que se aproxima. Oyóse el estallido de las ramas secas, el crujir de arbustos tronchados y de bejucos que volaban en pedazos, y del bosque salió como un huracán una danta enorme, con los ojos encarnizados y dando furiosos resoplidos. Este herbívoro, de ordinario tan tímido, es temible cuando defiende su cría, y con la misma facilidad con que se abre camino con su musculoso pecho al través de las más intrincadas selvas, derriba y pisotea al cazador que trata de quitarle sus cachorros. Margarita, loca de terror, corrió a abrazarse a doña Virginia. Don Rafael se puso delante de ellas para protegerlas con su cuerpo, y Mr. Ward, sin tiempo para coger su escopeta, se llevó rápidamente la mano a la cintura. La bestia se arrojó sobre él como un rayo. Pero el yanqui, esquivando la embestida, le disparó en el cráneo 2 balazos con su pistola automática. La danta dio un salto enorme, se paró tambaleándose y cayó pesadamente casi a los pies de don Rafael, mientras el dantito, libre al fin de sus prisiones, se perdía en las profundidades del bosque. Doña Virginia, pálida pero serena, acudió a socorrer a su sobrina, que se había desmayado. Y mientras el señor Montalvo iba a sacar de las alforjas una botella de coñac, Mr. Ward guardó tranquilamente la pistola, llenó un vaso en la cristalina fuente y fue a dárselo a Margarita en el preciso momento en que resonaban a lo lejos 2 disparos casi simultáneos. Un cuarto de hora más tarde, tranquilizada ya la joven, celebraron todos con risas el susto y se pusieron a examinar el extraño animal. Y en esta actitud los encontraron todavía Fernando y el mandador, que volvían con sendas pavas. Detúvose sorprendido el abogado al ver la escena y más aún al advertir señales de llanto en los ojos de su amada. Pero don Rafael le puso en breves palabras al corriente de lo sucedido, no sin ponderar la sangre fría del americano y la firmeza de su pulso. Habrían deseado los cazadores trasladar a la finca el cadáver de la danta, pero habiendo objetado Fermín que la mula no podía ya con tanta carga, acordaron que él se quedase desollando el monstruoso tapir, mientras los demás regresaban a la hacienda. Llegados a la casa, se empeñó don Rafael en que sus huéspedes tomasen una taza de té antes de volver a la ciudad. Aceptaron ambos, y al levantarse de la mesa, dijo Mr. Ward: «Don Rafael, el jueves 11 de abril habrá en la sabana un match de fútbol entre el Team Josefino y el de Limón, del cual soy capitán. En nombre de mis amigos invito a ustedes a la fiesta y solicito el honor de que esta señorita distribuya las medallas con que la legación de mi país obsequiará a los vencedores». Antes que Margarita despegara los labios, su padre se apresuró a contestar: «Agradezco y acepto desde luego la invitación, así como el inmerecido honor que se hace a mi hija». Margarita hizo un movimiento de protesta, mirando interrogativamente a su novio. Como estaba a su lado, le dijo en voz baja: «Yo no voy». «¿Por qué no?», dijo él en el mismo tono. Ella volvió a mirarle fijamente como para adivinar su pensamiento, y al darle la mano para despedirse repitió: «¿De veras quieres que vaya? Está claro. Así podré pasar otro día al lado tuyo». Luego que los dos jóvenes hubieron partido, Margarita permaneció de pie en la galería, contemplando pensativa a los 2 apuestos jinetes que entre nubes de polvo bajaban por la cuesta que conduce al pueblo de San Isidro. Capítulo 6. En la sabana. No obstante, la ingénita perspicacia que en achaques del corazón poseen las mujeres, no había conseguido explicarse Margarita la insistencia de su novio en querer que ella presidiese la partida de fútbol. ¿No se había enfadado la víspera de la cacería por una simple observación suya sobre la mirada del americano? ¿Cómo al día siguiente, lejos de disgustarse por la pretensión de éste, se mostraba deseoso de que la aceptase? ¿Qué ajena estaba de sospechar la causa de tan extraña conducta? Era que un vago recelo, tenue como esos vapores que en las mañanas se levantan de los ríos, había brotado en el alma del poeta. Los celos, decía doña Virginia, son como las espinas de la tuna, que con ser tan pequeñas producen una molestia insoportable. No se pueden extraer con aguja y solo salen cuando les da la gana. Una espina semejante era la que desazonaba a Fernando.
Las palabras de su novia, las frecuentes visitas del extranjero, con motivo o acaso con pretexto de los negocios, y ciertas miradas furtivas que había creído sorprender entre ellos, le sugirieron la idea de buscar ocasiones para desvanecer sus sospechas o convertirlas en certidumbre. Era el suyo uno de esos temperamentos emocionales, característicos de los artistas, en los cuales los sentimientos ejercen absoluto imperio, ya proporcionándoles goces vedados a los demás mortales, ya arrastrándolos a veces a los mayores excesos y violencias. Temperamentos que la educación refrena hasta cierto punto y que el dominio de sí mismo oculta tras una máscara de frialdad, pero que a semejanza de los volcanes apagados por largos siglos y coronados de cenizas, solo esperan que el fuego se encienda en sus entrañas para producir espantosas catástrofes. ¿Sería verdad que aquel forastero se había prendado de Margarita? ¿Cabía dentro de lo posible que ella olvidase sus promesas y sus recientes pruebas de amor? Aunque a todas luces absurda, esta idea torturaba a Fernando en los días que precedieron al famoso match en el cual esperaba salir de dudas. Inmenso era el entusiasmo de la sociedad josefina por ese juego exótico que en los países latinos ha suplantado a los nacionales, ejercicio que sintetiza el carácter sajón, su culto por la salud y belleza física y su afición a los deportes que requieren fuerza y audacia. Daban mayor atractivo al acontecimiento la circunstancia de celebrarse en un día de fiesta nacional, aniversario de la derrota de los filibusteros en Rivas, y la coincidencia de empeñarse la batalla entre un grupo de costarricenses y otro de compatriotas de los aventureros vencidos en 1856. Desde las 7 comenzaron a desfilar hacia la sabana multitud de coches, automóviles y tranvías completamente atestados, a la vez que marchaban por las aceras en abigarradas y compactas columnas los que no se resignaban a pagar los exagerados precios de los vehículos. La dilatada sabana, cuya superficie uniforme como un lago de verdura sugiere la idea de haber sido nivelada adrede por los indios en época precolombina para celebrar quién sabe qué extrañas ceremonias religiosas, parecía ondular con el vaivén de miles de personas. En la cuádruple hilera de sillas que circundaba el estadio, las sombrillas de seda fingían un reguero de flores, y un cordón viviente, formando casi en su totalidad de chiquillos, ceñía el campo acotado con banderillas costarricenses y norteamericanas. A las 9 en punto llegaron don Rafael y su familia en el automóvil que Mr. Ward puso galantemente a su disposición. La reina de la fiesta estaba deslumbradora, su cuello escultural, ceñido con un cintillo de brillantes, y sus torneados brazos surgían del escotado traje de terciopelo azul como blancos lirios. Sus ojos más brillantes, aún bajo el velo, buscaron ansiosos a Fernando, pero el abogado no llegó hasta el preciso momento en que el silbato anunció el comienzo del juego, y después de saludar a los numerosos amigos que le rodearon, fue a sentarse al lado de Margarita. Sonó otra vez el silbato, y de las tiendas levantadas en los extremos del campo salieron en formación los jugadores, con banda azul los americanos, y roja los costarricenses. Constituían los primeros un conjunto magnífico de atletas, mientras que en los segundos se advertía gran disparidad de estaturas, de complexión y aun de color. Mr. Ward, sobre todo, fue objeto de admiración entre los espectadores. En efecto, era preciso remontarse a la estatuaria clásica para encontrar en un modelo humano tan admirable consorcio de vigor y de belleza, tanta elegancia y naturalidad en las actitudes y movimientos. Cada jugador se colocó en su puesto y comenzó la partida. Desde el primer momento pudo apreciarse la superioridad de los extranjeros por su unidad de acción, su incomparable destreza y su resistencia. Mr. Ward llevaba tras sí todas las miradas. Era la primera vez que jugaba en la capital y por lo mismo el bando contrario se azoró un tanto al conocer que tenía que habérselas con un adversario formidable. No duró mucho el primer encuentro. El capitán del team americano, empujando delante de sí la pelota y esquivando hábilmente a los que se la disputaban, de un vigoroso puntapié la hizo pasar por el goal entre las estruendosas aclamaciones del público. En el segundo encuentro desplegaron los rojos toda su pericia y energía, pero fueron vencidos de nuevo, y cupo a Mr. Ward el honor de hacer 2 goals seguidos. Imposible es describir la animación y entusiasmo de la muchedumbre. Margarita se había puesto de pie, como la mayor parte de los espectadores, y seguía palpitante y con las mejillas encendidas todas las peripecias de la lucha, sin reparar en la expresión severa y desdeñosa del semblante de Fernando. Combatieron heroicamente los nacionales en el tercer encuentro, aunque con tan mala fortuna como en los anteriores. Aquel demonio de Yankee era invencible. Siempre ágil, fuerte, sin dar la menor señal de cansancio, era capaz él solo de hacer frente a todo el bando enemigo. Dispuesto a no dejarse arrebatar por sus compañeros los laureles conquistados, realizó verdaderos prodigios y por 4ª vez hizo llegar la pelota a la meta con la precisión de una granada lanzada por un mortero. En medio de aplausos ensordecedores y frenéticos hurras invadió la multitud del campo de la liza y el vencedor fue llevado en triunfo hasta el palco de la presidencia para recibir el premio.
Al colocarle en el pecho la medalla de oro, tenía Margarita la mano trémula, el rostro algo pálido y los ojos bajos, detalles que no pasaron inadvertidos por Fernando, que la espiaba disimuladamente. «Condecorados ya sus compañeros», dijo Mr. Ward a don Rafael. «Espero que ustedes y el señor Rodríguez me dispensarán el honor de pasar un rato en mi casa. El auto está listo». No hubo más remedio que aceptar, y luego que el Yankee hubo cambiado de traje, partieron todos para la suntuosa mansión que había adquirido hacía poco en el barrio de Otoya. «De camino», dijo don Rafael. «¿No les parece a ustedes curioso que en celebración de la derrota de los americanos el 11 de abril del 56, hoy los costarricenses se hayan dejado derrotar por ellos?» «Es muy justo», replicó sonriendo Mr. Ward, «que después de medio siglo tomemos nosotros el desquite. Con una ligera diferencia», observó la maliciosa doña Virginia, «que ustedes han derrotado a los ticos con balas de cuero y ellos a ustedes con balas de plomo». Profunda impresión causó a los invitados la opulenta residencia del americano, decorada con el lujo sólido de los sajones, que consiste en hermanar la belleza con la utilidad, sin recargar las habitaciones con esos objetos, más estorbosos que necesarios, con que la gente cursi pretende hacer alarde de elegancia y de riqueza. No menos sólido y suntuoso fue el banquete, servido por expertos criados extranjeros y amenizado por una orquesta invisible. A los postres se suscitó una acalorada discusión sobre las causas determinantes de la derrota sufrida por el Team Josefino, y don Rafael, lastimado en su patriotismo, se esforzó en demostrar que la victoria de los contrarios se debía exclusivamente a su mayor práctica y más cuidadoso adiestramiento. «Es verdad», repuso gravemente Mr. Ward, «solo que esa preparación data de muy atrás, puesto que es la tradición de la raza. Consciente de su misión, mi pueblo se ha educado siempre para la vida activa, para luchar con la naturaleza, vencerla y arrancarle los tesoros que ha de aprovechar después la humanidad entera. Por eso se preocupa de formar jóvenes sanos, fuertes, intrépidos y emprendedores, al paso que otras razas, inficionadas aún del espíritu oriental difundido en Europa por los árabes, viven en las regiones del ensueño, del misticismo y de la poesía, condenándose fatalmente al suicidio». Fernando, sintiéndose aludido, replicó con viveza: «Sin negar que esa educación práctica es el fundamento de la prosperidad de los Estados Unidos, también hay que confesar que es demasiado terre a terre, como dicen los franceses, pues olvida que el alma no vive solo de pan, que necesita satisfacer sus anhelos en más altas regiones». «¿Y quién dice», arguyó Mr. Ward sin poder reprimir un movimiento de impaciencia, «que nosotros desdeñamos eso que llama usted cultura superior y que no rendimos culto a las artes? Solo que nosotros principiamos por el principio. Descuajamos los bosques y habitamos en chozas mientras produce el terreno. Cuando obtenemos ganancias suficientes, construimos la casa. Cuando ya podemos llamarnos ricos, nos rodeamos de comodidades. Y finalmente, cuando ya no necesitamos consagrar al trabajo todo nuestro tiempo, distraemos algunas horas para solazarnos con las artes, es decir, con el juego del espíritu. En cambio, en varios países hispanoamericanos que he recorrido y cuyas riquezas naturales son prodigiosas, la juventud rehúye todo lo que supone esfuerzo, mira con repugnancia la agricultura y la industria, y disipa sus mejores años en ocios literarios, en hacer versos, artículos y discursos, como si el ejército cada vez más numeroso de poetastros y declamadores pudiera contribuir a la prosperidad de la República. Mientras no se aparte a la juventud de la senda de los pasatiempos agradables, pero estériles, para llevarla por el áspero camino del trabajo, es inútil pensar en el progreso. Supongo que nuestro país le merece un concepto menos desfavorable, dijo don Rafael algo incomodado. Le ruego que no tome a mal lo que voy a decir. Aquí no se ha pensado tampoco en reaccionar contra esa educación inadecuada, como reaccionó Alemania al comprender que a pesar de sus filósofos y poetas se iba quedando rezagada, como reaccionó el Japón, adaptándose a la cultura europea a fin de no perecer aplastado. Visité no ha mucho algunos colegios de esta república y en ninguno vi un modelo de aeroplano, de submarino, ni de otras muchas máquinas modernas que nadie debe ignorar. Ningún alumno conocía el manganeso ni sus aplicaciones, no obstante que no pasa día sin que se denuncien vetas de dicho mineral. Y no recuerdo en cuál de esos establecimientos pasaban los jóvenes todo el año discutiendo la metafísica de Egipto y de Grecia, pero ignoraban los nombres de los grandes químicos, biólogos y astrónomos modernos. Si yo fuera costarricense y periodista, combatiría sin descanso tales absurdos. Como extranjero me contento con señalarlos en privado, porque creo que la mayor prueba de cariño que se pueda dar a un amigo o a un país consiste en decirles la verdad. Por eso aplaudo la obra del señor, por Fernando, uno de los pocos que no temen propinar medicinas amargas al público, porque saben que con ellas se recobra la salud. Hablaba el Yankee con desusado calor, como si le durase todavía la excitación de la lucha y la embriaguez del triunfo. Escuchábale Fernando con profunda atención, don Rafael visiblemente mortificado, con los ojos bajos Margarita, y doña Virginia con su eterna sonrisa indefinible.
Comprendiendo el anfitrión que acaso había ido demasiado lejos, se apresuró a paliar su censura con estas palabras. Quien ha escrito al borde del abismo sabrá pintar de mano maestra otros vicios sociales, y entonces se pensará seriamente en corregirlos, para bien de esta simpática república. Propongo que tomemos en honor del poeta otra copa de champaña. Ya en la calle, dijo don Rafael a Fernando. Cuando vaya a verme el machito, voy a darme una agarrada con él para demostrarle que está muy equivocado. ¿Qué te parecen las barbaridades que ha dicho? Fernando inclinó tristemente la cabeza y murmuró. Ha dicho la verdad.